Buenos días. Feliz sábado para todos, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. Queremos, hermanos, agradecerles a todos los hermanos que nos ayudaron, que participaron en la campaña evangelística. La verdad que fue una bendición haber tenido al pastor Daniel Quintero, porque habló a nuestras vidas por medio de la salud mental y de la palabra del Señor. Esta mañana estamos terminando campaña en la iglesia de Monteverde y pues allí el Señor también, hermanos, se ha manifestado. Hoy quiero hablar, hermanos, a todos los hermanos, no solo a los esposos, a todos los hogares, y los hogares están conformados por esposos, por padres, por hijos. También a aquellos que están solteros, a una madre con su hija o a una hija que vive con sus padres o que vive con su madre nomás. ¿Cómo es cuando Cristo, hermanos, llega a un hogar? ¿Qué hace Cristo en la vida de las personas? Para comprender lo que es en verdad el matrimonio se requiere toda una vida. O sea, nosotros entramos a la vida matrimonial y nunca nos graduamos. Vamos caminando. 40 años, 30 años. Anoche hablaba con una hermana y me decía, pastor, si el Señor me permite, ahora en abril voy a visitar a mi madre y a mi padre. Ella cumple 96 años. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que cumplen 67 años de casados y todavía no se han graduado. Toda una vida. Y los que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios. Yo ayer estaba en Yadpa y estaba mirando, hermanos, algunos libros de hogar. En mi casa, ¿quién manda a quién? Es uno de los libros. Otro de los libros es, a pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Eso es una afirmación, ¿no? No es de que me casaría de nuevo contigo. No, me casaría de nuevo contigo. Matrimonio, cosa de dos. Es un libro muy bueno, hermanos. Otro libro que también he leído, Familias Felices, no perfectas. Este fue el libro del año hace algunos añitos aquí en la asociación, La Familia de Éxito. Y un clásico, El Hogar Cristiano. Así que nosotros tenemos, hermanos, esos son unos poquitos títulos, ¿no? Hay muchos más títulos que tiene la iglesia, hermanos, en la escuela, en la cual no acabarán nunca sus estudios y requiere toda una vida. Necesitamos, hermanos, nosotros ilustrarnos. Y sobre todo, tenemos la palabra de Dios. El asunto es, hermanos, ¿quién manda en el hogar? Y aquí vienen las controversias, ¿no? Porque es que a veces, hermanos, en el hogar, a veces hay dos cabezas y resulta que cuando hay una persona o un animal con dos cabezas, eso no es normal. Eso es un fenómeno. No pueden haber dos cabezas y el problema es que a veces, hermanos, en el hogar no manda ni el padre ni la madre, a veces manda hasta los nietos. A estas alturas de la vida, un ciego guiando a los abuelos y a los papás. Mandan a veces los hijos. ¿Quién manda en el hogar? Y el factor común, hermanos, es la lucha del poder. Resulta que aunque suene muy machista, la Biblia dice,
que las mujeres deben someterse. Pastor, estamos en un contexto diferente. Y resulta que, hermanos, hoy en día, pues eso es decir eso en público. Pero eso es bíblico. Eso no es hermanos, eso no es descabellado. Eso lo dice la Biblia, que la cabeza es el hombre. Y hay algunas damas que quieren quitarle la hombría al hombre mandando ellas. Y no está bien. Porque el hombre es la cabeza del hogar. Porque si hay dos cabezas, hermanos, imagínense. La iglesia, ¿cuántas cabezas tiene la iglesia, hermanos? ¿Y quién es? Cristo. Dice, de igual manera, el hombre es cabeza ¿de qué? Del hogar. Y así usted quiere ser muy machita, no puede, hermana. Así quiere ser muy machita y levantar y sacar su Santander de allá o de donde sea, no puede, porque la Biblia dice que el machito es uno y que ese machito es la cabeza del hogar. Ahora, hay que entenderlo de la siguiente manera para que ustedes estén tranquilas también, ¿no? ¿Qué hizo la cabeza de la iglesia por ella? ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? A ver, murió. Así que el hombre tiene que estar dispuesto a dar su vida por esa mujer que tiene allá. O sea, esa es la responsabilidad de mantener la autoridad en el hogar, entregarse. ¿Qué más hizo Cristo por la iglesia? La amó. Esa es la responsabilidad, hermanos, de ser la cabeza. O sea, que no pueden haber dos cabezas, pero cuando está la cabeza, ¿qué es? Debe entregarse y debe amar. ¿Y qué más hizo Cristo por la iglesia? La perdonó. Así que en el hogar debe haber perdón. Por muy machito que usted sea, eso es lo que hace la cabeza en favor del cuerpo. Y si Cristo hizo eso por la iglesia, nosotros tenemos que hacer lo mismo por la esposa si queremos, hermanos, que la cabeza seamos nosotros. ¿Qué más hizo Cristo por la iglesia? Se humilló. ¿Qué más hizo Cristo por la iglesia? Entonces, hermanos, en ese contexto es que el hombre es la cabeza. O sea, la lucha del poder no existe mientras nosotros sigamos la Biblia. Y machitas, hermanos, no, hermanitas, no. No, la Biblia no dice eso. Ahora, mire, hermanos, recuerden el esposo y la esposa que tienen que llevar bastante cargas sin envenenar su vida. Hermanos, en la vida hay muchos problemas. Algunos tienen problemas en el trabajo y unas cargas terribles. Algunos tienen responsabilidades y a veces se encuentran con personas que no son muy deseadas y llegan a la casa y dicen que a envenenar la vida. Dice, no envenenen la vida, porque ¿qué hace el veneno, hermanos? Mata. Dice, no envenenen su vida, no le envenenen la vida a los hijos no le envenenen la vida a los padres. Llegaron de la universidad, del estudio, se encontraron con una caspa de profesor y vienen ahora a amargar la vida del papá y a la mamá. O en el trabajo o cualquier otra situación. Dice, no, sin envenenar su vida, permitiendo que se produzcan divisiones. Los que dan cabida a las pequeñas divergencias, a veces los problemas, hermanos, no son tan. A veces son cosas que nosotros necesitamos que el Espíritu cambie en nosotros. Y quienes invitan a las divergencias, ¿invitan a quién, hermanos? Invitan a Satanás a que entre en su hogar. Y los hijos, ¿qué hacen? Se contagian del espíritu de contender por bagatelas, o sea, por bobadas, por pequeñas divergencias, por cosas que no tienen valor. Y los agentes del mal hacen su parte para lograr que padres e hijos sean desleales a Dios. Un día dijo una madre, pastor, es que este muchacho, y entonces el pelado se quedó mirándolo y muy calladito él. Y cuando ella se descargó y lloró y dijo de todo,
Dijo, mami, no hable más, porque si quiere le digo al pastor, ¿dónde estuvo usted anoche? Bueno, pastor, dejemos así, con este muchacho no se puede, ¿no? Y entonces a veces le envenenamos la vida a los hijos y los echamos a perder, que sean desleales a Dios. No envenenemos la vida, no le envenenemos la vida al hombre. Hermanas, mire, llegan cansados, trabajados, a veces muchas cosas. Hermanos, no le envenenen, no lleguen con veneno a la casa. A veces el silencio es más elocuente que cualquier otra situación. ¿Por qué se divorcian las parejas? Hermanos, muchos motivos. La infidelidad, la administración del dinero. ¿Quién manda? O sea, estamos hablando del poder, ¿no? La infidelidad, la disciplina de los hijos. ¿Quién manda a los hijos? Hay parientes cercanos que se entrometen en la vida, hermanos. La falta de comunicación. Todas esas cosas, pero hay algo muy bonito. Que cuando Jesús visita los hogares, algo sobrenatural ocurre. El borracho deja de ser borracho y muchas otras cosas suceden. El que era altanero deja de ser altanero, porque es que cuando el Señor visita los hogares hay cosas que pasan. Por ejemplo, Lucas 10:38 menciona cuando Jesús fue recibido por los hermanitos, los 3 hermanitos, ¿no? Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Cuando Jesús es invitado, hermanos, debe ser bien recibido. Porque si Jesús no es invitado, hermanos, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Invitan a quién? A que entre en su hogar. Entonces, si el Señor Jesús no es bien recibido, y el asunto es que, hermanos, hay que invitarlo. Hay hogares donde no invitan al Señor Jesús. Hay hogares donde es más importante el juego, el trabajo, el estudio, y se levantan, hermanos, porque se levantaron tarde y corrieron. Alguien me decía, ¿y usted por qué no va a hacer ejercicio más temprano? Yo voy a las 7 de la mañana. ¿Y por qué no a veces no lleva a su señora? No, no la llevo. ¿Por qué? Porque me quita una hora de oración. Yo estoy a esa hora orando con mi Señor y yo tengo una cita más importante que la cita que pueda tener con mi esposa, y esa cita se llama el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros le damos la prioridad, hermanos, lo recibimos en nuestros hogares, entonces nuestras vidas tienen que ser diferentes. Lo recibió en su casa. ¿Y cómo hay que recibirlo? Hay que recibirlo bien. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Algunos piensan que hacen el estudio solamente levantándose y colocan la lección y mientras hacen el desayuno ya estudió la lección. No, hermanos. Vamos a colocar reavivados mientras hacemos el desayuno, escuchamos reavivados. Esa es una oportunidad que tienen de hacerlo, pero es que tenemos que levantarnos, a sentarnos, hermanos, a los pies del Señor Jesús, a hablar con Él y escuchar su voz. De lo contrario, el Señor Jesús no es bien recibido. Cuando Jesús, hermanos, entró, dice, Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje vivir sola? Dile pues que me ayude. ¿En quién buscó consejo Marta? Y pudo buscar a su hermano mayor, ¿cierto? Y pudo decirle, oye, Lazarín, venga. Usted que es el mayor a personas, usted que es el hombre de la casa, llame a María, estoy cansada. Pero la Biblia dice que ella se acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana deje? Dile pues que me ayude. Cristo es el consejero cuando lo invitamos. Hermanos, la Biblia está llena de textos de la manera en que tenemos que vivir como hijos, como padres, como esposos, como cristianos. Pero a veces yo no descarto, hermanos, que en algún momento alguien tiene que visitar al psicólogo, la psicóloga, y tenemos psicólogos muy sabios y experimentados en la iglesia. Y de pronto al psiquiatra,
El hecho de que se vaya al psiquiatra no quiere decir que está chiflado ni loco, que necesita ayuda. Pero si nosotros buscáramos, hermanos, el consejo principal, que es Cristo Jesús, muchas cosas cambiarían en nuestros hogares y en nuestra manera de vivir. Buscamos personas que no tenemos que buscar, que no tenemos que buscar. Y cuando Jesús, hermanos, se le da el primer lugar, Marta, Marta, afanada y turbada estás con estas cosas. Ese fue el consejo que el Señor le dio. Porque, hermanos, Marta tenía muchos quehaceres, se preocupaba con muchos quehaceres. Muchas cosas tenemos que hacer y resulta que nos morimos y viene otro y las hace. Y si no las hace, no importa, todo queda ahí. Yo esta semana, el lunes, me desperté, el lunes o el martes, y después de orar, de estudiar, revisé un poquito los titulares de las noticias. Un joven de 18 años murió en una cancha. Santandereano, jugador del Millonarios. 18 años. Y se murió. Y ya. Ahora viene otro canterano y lo reemplaza y se acabó. Y los quehaceres de la vida. Ay, es que hay mucho que hacer y dejamos al Señor a un lado. Los quehaceres de la vida, hermanos. Y el Señor en su consejo a Marta le dijo, estás afanada y turbada. O sea, usted tiene muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Y escuchar a Jesús en un hogar es lo más importante. Saben, hermanos, en Colombia, y es casi un promedio mundial, cuando se casan 3 personas, se divorcia una. O sea que cada 10 matrimonios hay 4 divorcios en promedio en Colombia. Y los principales lugares de divorcios en Colombia son Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Son los lugares en Colombia. Y a mí me da tristeza escuchar a los hogares adventistas hablar de divorcio, hablar de separación, porque eso quiere decir, hermanos, que necesitamos invitar a Jesús a nuestros hogares. Ahora, las bodas de Caná de Galilea, ¿no? Una pareja de jóvenes en Juan 2, ilusionados, pero cuando Jesús visita un hogar, hermanos, hay milagros. Con sueños, con propósitos, pero con problemas, porque los problemas no le faltarán a nadie en la vida. Recién casados tuvieron dificultades. ¿A quién invitaron? La Biblia dice que llamaron a María e invitaron a Jesús y a sus discípulos. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltó vino. Y entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. ¿Y si Jesús no hubiese sido invitado a la boda? Hermanos, el problema hubiese sido catastrófico para esa pareja. Miren, hermanos, jóvenes, yo creo que el 2 de febrero tuvimos un matrimonio ahí en Monteverde, una parejita de la iglesia, ella de 23 años, él de 25, y yo le decía, Norberto, ¿dónde consiguió a su esposa? Se quedó mirándome. Pastor, pues, en la iglesia. Amén. Amén. Porque la consiguió en el lugar donde tenía que buscarla, hermanos. Algunos ven unas beldades, hermanos, despampanantes afuera y algunos las consiguen en las discotecas o en otros lugares. Nosotros, los jóvenes cristianos, los que están acá, los cristianos, las niñas, los jóvenes que no se han casado, tienen que buscar, hermanos, su futuro
la futura esposa, el futuro esposo, es en la iglesia. No tienen que buscarlo en otro lado. En ningún otro lado. Por más bonita que esa muchacha sea, no es el plan de Dios. Ay, que yo la evangelice, pues evangelícela. Y mira, a ver, yo recuerdo que hace algunos años una hermana ya pasada como los 38, casi 40 años, le llegó su tormento, ¿no? Y no era de la iglesia. Sí, su príncipe, pero yo creo que no era muy azul. Resulta que él le dijo, pues usted me gusta, y le dijo, no, yo usted no, con usted no. Pero ¿por qué? Es que la Biblia lo dice. Si usted quiere que seamos amigos, usted tiene que estudiar la Biblia. Y le dio 2 veces la fe de Jesús, o sea, 40 estudios bíblicos. Y él le dijo, listo, yo me bautizo. Ah, esa es su decisión. El pastor lo bautizó y él dijo, bueno, yo soy adventista. Le dije, ah, bueno, lo felicito. ¿Podemos ser novios? Y dije, no, yo no. ¿Con usted no? Usted tiene que durar 2 años en la iglesia mirando, haciendo discipulado y yo mirándolo. Si no, yo no con usted. Después de 2 años, él ahí, y ella le dijo que sí. ¿Casémonos? No. Tienen que pasar 2 años para saber qué clase de novio es usted. 5 años, hermanos. Pero le salió un buen hombre, porque ella era una mujer de oración. Él se consagró a Dios, pero ella no tuvo que ir, ay, que me voy a quedar sola. No tuvo que irse a buscar, hermanos, por allá, a una cantina, a un barrio, a un estadio. No, porque es que no, de rodillas clámenle al Señor, porque es que cuando el Señor entra en los hogares cristianos y hay problemas, cuando hay problemas, entonces es ahí donde lo buscamos. Y Jesús restauró la alegría al hogar, porque hay hogares, hermanos, donde le falta alegría. Hogares que están acá, que no son felices y que necesitan hacer un esfuerzo más grande para que Jesús viva en sus hogares. O sea, algunos están porque tocó, pero el Señor puede cambiar eso. El Señor puede cambiar eso, hermanos. Tocó, yo no lo conocía bien, ya lo conozco bien. Bueno, pues permítele que el Señor cambie su vida y cambie la de la otra persona. Cuando Jesús entra a un hogar, hermanos, Jesús sana los hogares. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Cuando Jesús entra, hermanos, a los hogares, puede sanar las heridas del corazón. Aún las enfermedades físicas, también el Señor tiene el poder de restaurarlas. Cuando Jesús entra a un hogar, hermanos, a mí me gusta mucho la historia de Jairo, ¿no? Porque el Señor Jesús entra a hogares que están totalmente muertos y los revive. Entonces llegó un hombre llamado Jairo que era un alto dignatario de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa. A mí me llama la atención que era un alto dignatario, que no era una persona que no tenía el conocimiento. Hermanos, tenía la experiencia, el bagaje, pero él aprendió que tenía que postrarse. O sea, que tenía que rogarle. Yo me lo imagino tirado, el Señor Jesús caminando y él va y se le tira a los pies y lo abraza y le dice, Señor, por favor, ve a mi casa. Y el Señor teniéndose de los apóstoles allá, entra a mi casa, por favor, te suplico, ve a mi casa. Mi hija se está muriendo. Mi hija. Y a veces nosotros vemos, hermanos, que nuestros hijos tienen problemas, dificultades, y no nos postramos delante del Señor a suplicarle. Queremos que vengan a los pies del Señor Jesucristo, pero no. Vemos que los padres tienen alguna dificultad
A veces hay problemas económicos, pero no nos postramos, Señor, soluciona el problema que tiene mi papá o que tiene mi mamá, el problema que tiene mi hermana, mi hermano. Se están muriendo y los estamos viendo que se están ahogando, hermanos, pero no nos postramos delante del Señor como este hombre que tenía a su hijita única de 12 años que se estaba muriendo, pero él sabía, hermanos, que Jesús revive las esperanzas de los seres humanos. Vino y se postró. El hecho de que estén en la iglesia no quiere decir que están bien. Quiere decir que están caminando, pero que necesitan la ayuda divina. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, Juan y el padre y a la madre de la niña, y todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta, pero él, tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y cuando la muchacha se levantó, hermanos, era porque Jesús ya había entrado en la casa. O sea, la muchacha no se levantó antes, fue cuando Jesús entró. Y los hijos se pueden levantar, hermanos, de la situación cuando nosotros invitamos a que entre a nuestros hogares, a nuestras vidas. No hay culto familiar, no hay culto personal. No hay un encuentro con el Señor Jesús. No nos postramos suplicándoles. Hermanos, y entonces cuando Jesús entra a los hogares, hay milagros, hay vida, hay esperanza. Yo vuelvo a repetir lo que dice Primeros Escritos. Bastarían solo 5 minutos para solucionar todos los problemas si se dejara a un lado el orgullo y el egoísmo. Solo 5 minutos. Y en los hogares bastarían 5 minutos para salvar la vida de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros hermanos, de la tía, del sobrino, de la prima, del primo. Hermanos, Jesús tiene que entrar a los hogares de la iglesia. Entrando en la casa, en nuestros hogares no se debe mencionar la palabra separación, divorcio. No. Y aunque lleguen esos pensamientos a la mente, lo que se debe mencionar es darle una oportunidad al Señor Jesús y decirle: Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Porque a veces empezamos a mirar qué está pasando en la vida del otro, pero no con mi vida. Cuando Jesús entra, hermanos, y nos postramos delante de Él, hay milagros, hay resurrecciones de esos hogares porque a veces no es la borrachera, no es el licor, a veces, hermanos, es el egoísmo. A veces el problema no es el adulterio, es el orgullo. El problema, hermanos, a veces no son los gritos, es la ansia de poder. Ahora, Jesús llevó vida a la casa de Jairo, ¿no? Y cuando las vidas espirituales están muertas, yo recuerdo que hace algunos meses atrás, el año pasado, visitábamos un hogar por allí, por los lados de Florida, y era una parejita que asistía a Monteverde. Y la mamá se entrometía en la vida de ellos. Y un día la visité a ella y la hermana, viva aparte. ¿Qué hace viviendo? Y ustedes también, ¿qué hacen viviendo con su mamá? Viva aparte. Y se fueron a vivir aparte. Y resulta que ellos están: ahora sí me separo de esta mujer, 7 años juntos. Ahora sí me separo de esta mujer, ya no más. Venga, vayan a la iglesia, busquen a Dios, hombre. Busquen a Dios. Esta semana estuvieron asistiendo a conferencias porque ellos van los sábados, van seguido. El año pasado vino un pastor, tuvo conferencias, los visitó. No me presionen. O sea, quería decir que Cristo no había entrado todavía al hogar, no había entrado a la vida de ese hombre.
Y esta semana el pastor que estaba en conferencias lo visitó y apenas se sentó el pastor, se quedó mirando y le dijo, no me presione. No, hermano, yo vine a orar por usted. ¿En qué puedo servirlo? Venga esta semana a las conferencias. Antenoche eran las 9 de la noche y venga, pastor, ¿será que todavía hay oportunidad para mí? Y ayer a las 4:30 de la tarde los casamos. Y hoy se van a bautizar, hermanos. Pero es todo porque Jesús entró y ayer porque hicimos el matrimonio acá en este lugarcito, aquí al frente. Mientras se les decía, usted la va a amar, ella derramaba lágrimas. Y él muy tiernamente le secaba las lágrimas porque habían tenido problemas fuertes de separación. Pero esta semana se postraron a los pies de Jesús. Y eso es lo que hace Jesús, hermano. Jesús transforma vidas. Y si no es así, es porque no ha entrado. La casa de Zaqueo. Y cuando Jesús llega, lleva salvación. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy quiero hospedarme en casa. Mire, hermanos, a mí me parece tan bonito quiero hospedarme en tu casa. ¿Cuántas veces hemos abierto la Biblia y hemos leído ese pasaje, pero no hemos comprendido plenamente qué es que Jesús se hospede en la casa? Cuando nosotros tenemos un huésped de honor, ¿cómo tratamos a ese huésped? ¿Cómo deberíamos tratar a un huésped? Y le traemos la toalla limpia. Y traemos, hermanos, la cama buena, le cambiamos sábanas. Yo recuerdo que hace algunos años estaba en un lugar y pues a veces me tenía que quedar fuera en la casa. Y cuando llegué a ese hogar, la hermana me dijo, pastor, qué alegría tenerle. Hermana, muchas gracias. Venga, venga. Y me cogió de la mano, traiga la maletica. Y yo siempre llevaba un bolsito, me quedaba 1 o 2 días por mucho y estaba una camita sencilla y en la cama había un nido de gallinas. Y entonces cogió el nido de la gallina, con la gallina ahí, ¿no? Y lo puso en el piso y con la mano hizo así. Dijo, pastor, esta es su camita. Yo le dije, hermana, muchas gracias por su bondad. Por eso es que a mí no me gustaba quedarme fuera de la casa, hermanos. Trataba de tener el mejor carro para irme madrugado y volverme en la noche, como fuera. Pero cuando Jesús, hermano, llega a una vida, o sea, nosotros debemos entender que es un huésped. Y más cuando es un huésped de honor. Y eso no es lo que no hemos comprendido, porque el Señor Jesús dice la palabra, viene y toca nuestros hogares. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién me va a abrir hoy la puerta? Y eso no es que vino y entró y se fue. Es que nosotros a veces lo sacamos y le decimos, Señor, por hoy hay hospedaje, mañana váyase. Y el Señor, sin embargo, vuelve a tocar todos los días, hermanos, a la puerta de nuestro corazón, porque quiero hospedarme en tu casa. Descendió a prisa y lo recibió, y hoy ha venido la salvación. Porque es que cuando el Señor Jesús llega, hermanos, hay salvación, ¿no? Ahora, miren la casa de los discípulos, después de la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan el capítulo 20, hermanos. Juan el capítulo 20 es una historia muy bonita, porque me habla que aunque nosotros hubiésemos aceptado a Cristo, Él trae cosas en nuestras vidas. Cuando llegó la noche de aquel día 20-19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando las puertas estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
llegó Jesús. ¿Cómo sería, no? Las puertas cerradas y se les aparece y les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Y, ¡ay, qué alegría! El Señor está aquí. El Señor está resucitado. Y el Señor les dijo otra vez, paz a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Qué bonito, hermanos, que cuando Jesús llega a la vida hay paz. Hay paz. Porque es que Él dice, paz a ustedes. Y 2 veces, y más adelante ustedes leen, y llegó Tomás y le dijo, paz a ustedes. Qué bonito. A veces vivimos desesperados, hermanos, por algunas luchas de la vida, deudas. Ay, que no tengo con qué matricular, con qué pagar la pensión. Y el Señor ya dio paz. Paz a ustedes. Hay paz en nuestros hogares, porque es que cuando Jesús, hermanos, cuando Jesús entra a un hogar, trae paz. Y además de traer paz, nos da su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos lo da para que sepamos vivir. A veces tenemos que traer las cartas, y tirarlas a los pies de Jesús, los recibos, y tirarlos, y decirle, Señor, ahí está, yo no puedo hacer nada, estoy pelado, no tengo un peso. Pero con el tiempo miramos hacia atrás y decimos, oiga, qué bonita paz la que da el Señor. O sea, no. Eso es lo que hace el Señor cuando entra, nos da su Espíritu Santo. Ya nos dio su Santo Espíritu, hermanos. Ayúdeme, ingeniero. Se trabó. Da paz a los seres humanos. Ahora, mire, hermanos, cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas, eh, además de darnos paz, entonces el Señor Jesús hace lo siguiente, hermanos. Porque tenemos que mirar cuál es la situación. Esto se trabó. Muy bien. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en nuestra familia? Las encuestas no nos hablan cosas bonitas, hermanos, de los hogares cristianos, de los hogares adventistas. Recuerden nuevamente, hermanos, lo que dice la inspiración. Recuerden, no se les olvide que el esposo y la esposa que tienen que llevar bastantes cargas sin envenenar sus vidas. Muchas luchas, hermanos. Y los que dan cabida a las pequeñas divergencias invitan a que Satanás entre en la vida. O sea, ¿a quién estamos invitando a nuestro hogar? ¿A quién estamos invitando? Hay 3 cosas, hermanos, que cambian cuando Cristo entra en los hogares. La primera cosa que cambia es las prioridades. ¿Quién es el primero en la casa? La esposa, los hijos, el trabajo, el esposo, el estudio, los juegos, la parte social. ¿Quién es el primero? O sea, cuando Jesús entra a un hogar, entonces cambiamos también nuestras prioridades, hermanos. ¿Cuáles son las prioridades? Y también qué tipo de música se escucha. Esta semana decía alguien, pastor, ¿y usted qué tipo de música escucha?
Yo le digo, ¿cómo así? Dice, sí, sí, ¿qué tipo de música escucha? Yo no. A mí me sorprende que muchos se saben canciones por allá del mundo y yo no. Pero usted qué va a hacer ejercicio, ¿qué le colocan? A mí eso no me interesa, yo no voy a eso. Yo voy a reírme, a divertirme, a sudar, yo no. Pero eso se pega todos los días. No, eso no se pega, porque es que mi prioridad es otra. ¿Qué clase de música escuchamos en el carro y qué clase de música escuchamos, hermanos, en la casa? ¿Qué tipo de lectura? El tiempo que tenemos es exclusivo para Dios, porque lo primero que cambia cuando Jesús entra en un hogar son las prioridades. El celular, si lo utilizamos, es para leer. Los que no tienen el folleto, entonces vamos a leer el folleto. Los que no compraron la matutina, pues leamos la matutina. Y si lo colocamos en YouTube, hermanos, es para escuchar un sermón, para escuchar la lección, para escuchar música cristiana. Para eso es. Ahí es donde las prioridades cambian. Es ahí donde las prioridades cambian. Cuando Jesús entra en un hogar, en segundo término, hermanos, las impresiones, reacciones y sentimientos, ¿no? Ya donde había tristeza, ya, hermanos, hay gozo. El temor se reemplaza por la fe. Esta semana nos fuimos a la audiencia que teníamos en Monteverde y entonces dijo la abogada, pastor, estamos perdidos. No hay nada que hacer. Yo le digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Si el Señor no hace nada por su iglesia, ¿qué voy a hacer yo? Ya, dejémosle al Señor. Pastor, quedó aplazado hasta el 7 de abril. Dile, qué bendición. Tenemos tiempo para orar entonces. Pero yo no puedo hacer lo que Dios tiene que hacer. Mi parte es, hermanos, gestionar. Pero la parte de Dios es hacer el milagro. Y hay cosas que usted no puede hacer en su casa. Tiene que dejárselas a Dios. Y es ahí donde las emociones cambian, donde las reacciones paz en el corazón. Reciban ustedes, dice, paz a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Y ahora venimos a la iglesia, hermanos, con otra perspectiva. Venimos, hermanos, a adorar al Señor Jesús. Aquí no venimos por los hombres. Es que ese me miró o no me miró, me dijo o no me dijo. No. Usted tiene que venir, hermanos, con la perspectiva correcta porque Jesús entró a su vida, entró a su hogar y entonces ahora las reacciones cambian. Y viene a la iglesia porque encuentra, hermanos, en la adoración, en la alabanza, en la oración, en el estudio de la palabra, hermanos, un oasis para su vida. Y cuando Jesús entra en tercer lugar, hermanos, cambian las actitudes. La forma en que la esposa trata al esposo. Un día dijo un muchacho, estaba en unas conferencias y es un amigo, tenía como 8 años cuando yo lo bauticé y quedó la amistad, tiene como 35 años, es un abogado, es un juez. Y me dijo, pastor, yo tengo más propiedades que ella. Más propiedades que ella. Yo le dije, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver? No, que yo puedo mandar. Dice, no, es que eso no es la Biblia dice que la mujer se somete. Es que usted no necesita tener propiedades para que ella se someta. Pero es la forma en que trata a la esposa. La forma en que se trata a los hijos. La forma, hermanos, porque cambian las actitudes, ¿no? El amor, cómo se expresa. Somos una familia. No somos enemigos, no somos zánganos. Ustedes recuerdan la historia, hermanos, cuando allá en segunda de Reyes 4, estuvo la viuda con el aceite. Ay, mi esposo, el profeta, murió y dejó deudas. Y pueden suceder que hayan deudas, hermanos. Yo no sé por qué tenía deudas, pero tenía deudas el profeta. Pero se murió y ahora venían los acreedores a llevarse a sus hijos. Y entonces los hijos le dijeron, mamá, por culpa de mi papá, mira, él dejó deudas.
La Biblia dice que ellos calladitos, y ella fue y consultó a la persona indicada, al siervo de Dios, al profeta. Y el profeta le dijo, bueno, ustedes van y consiguen todos los tiestos, ollas, peroles, pimpinas, de todo. ¿Y qué tiene en la casa? Ay, tengo un poquitico de aceite bueno. Vaya y se encierra con sus hijos, porque los problemas del hogar no son de él ni de ella, es de la familia completa. Y los problemas del hogar no los soluciona él, se solucionan en familia. Y con los hijitos, páseme la olla grande. Yo me imagino que la fe de esta mujer no era muy, y me imagino, hermanos, que cuando empezó, dijo, tráigame el perolito chiquito. Era un poquito de aceite, hermanos, traiga el perolito chiquito a ver qué pasa. Y empezó, y cuando se llenó el perolito chiquito, venga, tráigame el otro más grande, pero dijo, no, traiga el grandote. Hermanos, porque cuando Cristo entra, las actitudes cambian. Ya el problema no es de él, no es de ella, sino es de la familia. Ya no son sangre, ya no somos, no, ¿para qué me trajeron a este mundo? Dicen los ninis, ¿cierto? ¿Saben quiénes son los ninis, cierto? Ni los que ni estudian ni trabajan. Y eso lo dice la ciencia, no lo digo yo, no me lo inventé yo, hermanos. Así lo dice la psicología, los ninis. Cuando vean a alguien que no trabaja y estudia, este es un nini. Ya no son zánganos en la casa, hermanos. Ahora, los hijos, ¿cómo consideran a la madre? Ya no es la muchacha del servicio. Es que le tenga ropa lista, que le lave, que le planche, que la comida, que esto. Y ellos muy orondos, ay, aquí estoy, me voy con mis amigos, llegan a la hora que se les da la regalada gana. No, señores, las actitudes cambian. Cuando Cristo entra en los hogares, ya los hijos toman una actitud diferente. Se sostienen en los principios del hogar. Y los padres mantienen sus principios por encima de todas las cosas, porque Cristo entró. Imagínense, hermanos, que un muchacho en la casa le dice, mamá, sírvame. Y el huésped mirándolo. ¿Cómo quedaría el Señor Jesús allá mirando? Y, uy, ¿y este cómo le habla a la mamá? ¿Dónde están las medias? Y el huésped, uy. O sea, porque Jesús es el huésped, ¿no? Y la esposa gritándole al esposo. Y el huésped, uy, esta señora cómo le grita al esposo. Y el huésped mirando. No, por eso, hermanos, cambian las actitudes. Hay respeto, hay obediencia. Todo es transformado, hermanos, en el hogar. Por eso estamos hablando a esposos, a esposas, a hijos, a madres, a padres, a sobrinos, a tías, a primos. Porque eso es lo que hace Cristo en la vida, cuando entra al hogar. Terminamos, hermanos, si el Señor no edifica la casa, en vano, es en vano. Hermanos, si Él no entra, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano, es en vano que vigila el guarda. En vano es que se levanten de madrugada. En vano es que vayan tarde a dormir. En vano es que coman pan. Porque a su amado dará Dios el sueño, pero si el Señor edifica la casa. Nuestro Dios entró, hermanos, en nuestras vidas. Hay cosas que necesitamos todavía cambiar en nuestra experiencia. Que el Señor cambie esas cosas. Necesitamos más del Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros hogares. No importa que esa señora no sea de la iglesia. Usted conoció el Evangelio luego, bueno. Pero algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Y es nuestro testimonio el que cambiará a muchas personas, muchas personas.
Entró Jesús a nuestras vidas, entró a nuestros hogares, ha cambiado, hermano, cosas. ¿Necesita reavivar? Si hay algún hogar que necesita esa experiencia, un cambio, el Señor puede hacerlo. Porque Él tiene el poder de hacerlo, hermanos. Él tiene el poder. Lo que pasa es que nosotros somos con el Señor Jesús como cuando queremos ser con la esposa o el esposo. Queremos tener el poder, controlar, queremos tener el control y no le dejamos que Él haga el milagro, que controle. Deberíamos decirle, Señor, aquí te entrego el control, manéjalo tú, yo no puedo. Y Dios hará el milagro en nuestras vidas. Señor, aquí hay hogares que necesitamos de ti, que necesitamos de tu presencia. Algunos se levantan y se van, Señor, sin orar, sin estudiar. No es fácil, a todos nos pasa, pero algunos somos conscientes que tú estás ahí a nuestro lado y que no te debemos echar de nuestras vidas. No podemos sacarte de nuestros hogares después de todo lo que has hecho en nosotros. Muchos de nosotros, Señor, éramos desechos de la vida. No teníamos valía, no teníamos autoestima, no teníamos nada. Hasta que Cristo vino y tocó a la puerta de nuestras vidas y le permitimos que entrara. Y entonces Él ha hecho la diferencia en nuestros hogares y en nuestras vidas. Ha resucitado las esperanzas. Ha cambiado muchas cosas que necesitamos cambiar. Pero todavía, Señor, te invitamos para que sigas obrando en nosotros. La obra que un día empezaste, síguela perfeccionando hasta el día en que tú vengas en las nubes de los cielos. Estamos en una escuela donde nunca recibiremos un cartón, pero que cada día, Señor, recibiremos una nota, que sea un excelente de parte del cielo, que sea esa palabra bonita, bien, buen siervo y fiel. Que esas palabras siempre retumben: ha sido un buen esposo, un buen hijo, ha sido un buen cristiano, ha sido un esposo fiel, una esposa fiel. Que todas esas palabras retumben siempre, Señor, y nos ayuden siempre a mejorar y avanzar en la vida cristiana. Gracias porque tú nos amas. Te invitamos, Señor, entra en nuestras vidas, entra en nuestros hogares y transforma lo que tengas que transformar. La gloria sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.